Desde hace unos años he tenido y tengo el privilegio de ser el presbítero de las Asambleas de Dios en la provincia de Tenerife y se me invita a predicar en distintas congregaciones y he visto congregaciones hambrientas del Señor, he visto congregaciones muy vivas, muy esperanzadas en lo que el Señor va a hacer en un futuro. Me alegro muchísimo de ver que el Señor está bendiciendo a estas iglesias, unas grandes, otras no tan grandes, otras recién naciendo. Y el Señor las bendice de una forma poderosa. El Señor, mientras el pueblo permite que haya fluidez del Espíritu Santo, hay poder en esas iglesias locales, ya sean grandes o ya sean pequeñas. Y en muchas congregaciones que he visitado, la presencia del Espíritu Santo es asombrosa. La alabanza es poderosa y ante el llamado que se hace al altar, las personas vienen arrepentidas y buscando con hambre al Señor su Dios. Pero hay algo que tienen que tener presente en su vida los hijos y las hijas de Dios en Canarias y en todo el mundo. Si nosotros continuamos solo bebiendo, si continuamos solo comiendo de la bendición de Dios y negándonos a entregarla a otros, vamos a enfrentar también lo que la iglesia de Jerusalén sufrió. Hemos visto meses atrás que después de la bendición de Pentecostés, los creyentes crecieron alegres, gozosos, cómodos en su comunión los unos con los otros, compartían en las casas la palabra, celebraban a Jesús en las casas, comían realmente comida física en las casas. Y el libro de los Hechos nos revela que nuestros primeros hermanos de la fe iban de casa en casa reuniéndose para escuchar la palabra de Dios, para alabar juntos, para comer juntos y compartían sus experiencias en el Señor. Es decir, estaban llenos de bendiciones, plenos en bendiciones. Ahora, ¿qué pasó entonces? Pues fíjate que ocurrió algo tremendo. Y es que el Señor, como todos recuerdan, el Señor permitió persecución en esa iglesia gloriosa, esa iglesia llena del Espíritu Santo, y esa iglesia quedó literalmente dispersada por todo el mundo conocido. La iglesia quedó disuelta por muchos lugares. Y las personas que escuchaban el Evangelio en Jerusalén, todos los que escucharon el testimonio de los apóstoles, todos los que recibieron la promesa del Espíritu Santo en aquel lugar, las personas terminaron yendo allí donde el Señor Jesús quería que estuvieran, en las naciones, donde se predicaría de Jesús, donde harían discípulos y abrirían sus casas para que se convirtieran en arcas de salvación para aquellos pueblos lejanos de Jerusalén. Hoy tú y yo tenemos que ser muy conscientes de una realidad muy importante. Y es que puede ser que nos agrade escuchar, vivir, experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Puede ser que no nos agrade escuchar y tratamos de ignorar la realidad de que ante esa bendición, con esa bendición hay que hacer algo. No solamente asumirla para nosotros, para tenerla para nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, no permitirá que sus bendecidos y sus bendecidas hijas se conviertan, hermanos, en simples catadores de predicaciones. Nuestro Señor nos llamó a algo mucho más grande que ser oidores. Nos llamó a ser hacedores de esa palabra. Nos llamó a conquistar naciones. Él no permitirá que nosotros engordemos con esas bendiciones mientras otros alrededor de este mundo mueren de hambre espiritual y también física. Él sabe, nuestro Señor sabe realmente que nosotros mismos terminaríamos muriendo poco a poco
espiritualmente, si no mantenemos una visión misionera por el mundo, si no mantenemos una expectativa más allá de nuestra propia nariz, si no mantenemos una visión más allá de nuestra propia Jerusalén, por el mundo perdido. Y les digo algo más. Quizás alguno de ustedes ya lo ha podido comprobar. Nuestro Señor sabe algunas formas de agitarnos, de movernos, de hacernos sentir incómodos, de sacudirnos, de hacernos despertar. Él sabe cómo hacerlo. Y agradezco al Señor nuestro Dios por toda la actividad misionera que hacen nuestras asambleas de Dios mundial. Nuestra iglesia cristiana de Canarias nació en medio de ese corazón, con ese corazón, pero también agradezco a otras misiones mundiales de otras denominaciones en todo el mundo. Pero quiero decirte que el Señor tiene mucho más en su corazón sobre este tema que algunos han delegado, sin decirlo, a ciertas personas, a ciertos países, a ciertos llamados, que ha delegado, que se ha quitado de encima. Porque hay una realidad plena y total, y es que el objetivo del Señor es que cada miembro del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia en todo el mundo, se convierta en misionero. Y escúchame, eso nos incluye a mí y a ti. Dile a tu hermano, a ti también. A ti también. A ti también. Porque todos estamos llamados a ir a las misiones, a las naciones. Ahora, permíteme que te explique un poco esto. Jesús dijo allí en Mateo 28, versos 19, esos archiconocidos mandamientos que ya los sabemos de memoria y hasta en inglés los sabemos si nos preguntan. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que hay un mandato. Esto no es una posibilidad que te da el Señor. Aquí hay un mandato que es para cada uno de nosotros sin excepción. Tú y yo, todo hijo, toda hija de Dios debe ir a las naciones con el Evangelio. Y yo sé que me preguntarás, pastor, ¿eso es posible? ¿Eso es realizable? Ese llamado es para mí también. ¿Se supone entonces que tengo que dejar mi trabajo, mi carrera universitaria, a mi familia también? ¿Qué me quieres decir, pastor, con todo eso? Quizá me está diciendo el Señor que tome a mi familia y que me vaya a otro país. Saben, yo sé que no todos pueden ir físicamente, pero voy a explicarte cómo los cristianos deben ir, incluso sin salir de donde están ahora. Pero primero quiero señalarte que algunos creyentes sí que han sido literalmente llamados a ir a las naciones físicamente. Ha habido algo en sus corazones, en su mente, algo que ha caído en su corazón, que se sembró en medio de todas sus emociones y que ha sido algo que ha prevalecido, ha sido algo que contaminó espiritualmente hablando todo su corazón y ya ahora no piensan en otra cosa sino en servir, en ayudar, en mostrar su amor por el Señor yendo a otros lugares. Gracias a eso, mucha parte, hermano y hermana, de las Islas Canarias, de Norteamérica, de todas las Américas, de África, han sido ganadas para Cristo porque hubo gente que estuvo tocada su corazón para ir a esas naciones. Amén. Pensé que me había quedado solo. Muchas naciones han sido conquistadas porque hombres y mujeres han recibido ese llamado específico de salir de su casa, de la comodidad del idioma, a ir a otro lugar a aprender la cultura, a ir a otro lugar a aprender el idioma, a convivir con aquellos nacionales, a tratar de entender la cultura extraña que tienen para poner la cultura de Cristo en los corazones.
Es un trabajo, un llamado muy fuerte, muy poderoso, que trae, hermanos, cambios no solamente a los barrios, a los poblados, a las chozas donde viven los indígenas, aquellas personas que son indígenas, sino que también transforma sociedades, porque el Evangelio cuando llega transforma, el Evangelio libera, el Evangelio sana, trae poder a los pueblos para salir de las tinieblas, para dejar los demonios y adorar al Dios vivo. Eso es lo que hace el Evangelio cuando es llevado a lugares donde antes nunca fue predicado. Donde aquellos hombres y mujeres tuvieron el valor de hacerlo, dejando su tierra, su parentesco, a toda su familia. Pero quiero decirte, hermano, que esto incluye a hombres y mujeres solteros, como el apóstol Pablo, que llevó consigo a algunos solteros como Tito y como Timoteo. Pero también el Señor hace un llamado importante a las parejas casadas. No importa lo arraigados y cimentados que están y que puedan estar esas parejas. No importa lo mucho que se amen, porque el Señor de una forma sobrenatural comienza un arraigo distinto, una nueva carga en sus corazones, algo que no esperaban, porque Él les va a dar la visión de un país, de un lugar, de una raza, de un lenguaje que va a calar en sus corazones y que no va a quedar saciado ni tranquilo hasta que lleguen a ese lugar predicando el Evangelio. Hasta que no lleguen allí no va a haber ese descanso. El Señor les da una visión por los perdidos y el llamado en sus corazones es tan fuerte que nada puede evitar que salgan de la comodidad de sus países tiempo después. Un médico apellidado Smith, que ahora tiene más de 70 años, aquel hombre. Gracias, pastora. Que Dios te lo pague porque yo no tengo sueldo. Un médico apellidado, qué palabra tan difícil, apellidado Smith, que ahora tiene más de 70 años, dejó de ejercer la medicina, vendió su casa y ahora mismo está actualmente sirviendo como misionero médico entre los misioneros que su iglesia mandó a África. No tuvo fundamento misionero en su vida. No tuvo una preparación en el seminario para ejercer ese trabajo como misionero, sino que Dios puso la carga en su vida. Y ante la carga que Dios pone en la vida de una persona, no hay más remedio que o rechazarlo o asumirlo, llevarlo a cabo adelante. Y él y su esposa ahora mismo están totalmente comprometidos a dar sus vidas por los enfermos, por todos los necesitados, donde quiera que se les envíe. Han estado ministrando en Mozambique, han estado ministrando en algunos orfanatos en Rumanía. Gente mayor de 70 años. Una señora mayor también, una maravillosa cristiana de una iglesia en Inglaterra, fue llamada a Sudáfrica. Ella se ha dedicado allí a trabajar con bebés enfermos del SIDA. Y después de un tiempo, ella informó a su congregación que no quería volver más, que se quedaba ahí con sus niños, que se quedaba en Sudáfrica, porque su corazón había sido conquistado por las necesidades de Sudáfrica y estaba sirviendo a niños enfermos. Ella seguiría ministrando allí a Jesús a los niños que sufren. Gente mayor, gente ya muy mayor. Un anciano ha estado ministrando en Kosovo. Tiene un corazón, un don importante en su vida para llegar a los jóvenes. Y donde quiera que él se mueve, los jóvenes van detrás de él como si fuera su padre. Y este hombre sabe que no sería jamás feliz en ningún lado, sino solamente donde Dios los coloque. Donde Dios los coloque. Quiero que te quedes con esa frase. Ahora, esto hay que tenerlo en cuenta. Dios se asegura siempre con los que está buscando, con aquellos que va a llamar, con sus voluntarios.
Porque Él no va a interrumpir jamás y nunca tu estilo de vida si tú no quieres que lo haga. Si tú no lo permites. Y para poder oír el llamado de Dios, tenemos que abrir nuestro corazón a lo que Él nos diga. Y a partir de ahora decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias porque ha sido más de lo que yo esperaba. Pero ahora quiero ser un dador de esas bendiciones. Ya estoy engordando de bendiciones, ya no puedo más. Ahora quiero darlo también a otras. Tú no necesitas haber sido ordenado ministro para ir a las naciones. No necesitas que ningún concilio venga a reconocer tu valía ante tu llamado. Y tampoco tienes que ser un doctor en la Biblia, un máster en Biblia. De hecho, quiero decirte que oficialmente se están cerrando las puertas de algunos países para misioneros, para evangelistas y para muchos predicadores de muchas denominaciones. Pero al mismo tiempo, las puertas son amplias en todo el mundo para médicos, para enfermeros, para profesores, para instructores de inglés, para empresarios, para estudiantes y para cualquiera que simplemente quiera y desee ir. Están abiertas esas puertas. Ni siquiera necesitas tener un título profesional. Todo lo que necesitas es responder al llamado de Dios en tu vida. Es lo único que necesitas. Tu habitación en ese país extranjero, tu apartamento en otra nación, podrá ser abierto como grupo de hogar. No importa que sea pequeño o grande, Dios podrá usarte a ti para levantar y para formar un gran número de obreros, pastores, maestros, evangelistas de otras personas de esa nación. Te puede utilizar a ti, me puede utilizar a mí. Gloria a Dios. Piensa también, porque seguro te viene a la mente la palabra dinero. Piensa como Pedro y Juan respondieron al mendigo allí en el Hechos capítulo 3, verso 6. No tengo ni plata, ni tengo oro, no tengo nada de eso que necesitas realmente, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No tenía dinero, pero tenía al Dios poderoso en su vida. El mendigo recibió la bendición más grande de todas, que es recibir a Jesús mismo. Y esto fue debido porque Pedro y otros respondieron al llamado del ministerio. Pero escucha bien, el Señor ha actuado de otras maneras para que los cristianos sean enviados. En mi opinión, la forma en que la mayoría de los cristianos alcanzará su campo misionero, y quizás la más efectiva, es adoptar a una nación como suya propia. Esa nación que ha sido puesta en tu alma, en tu vida, como una carga de parte de Jesús. Y quiero decirles que gracias a Dios ya hemos dado ese primer paso aquí en nuestra congregación. El ministerio intercesor de nuestra congregación ha decidido implantar en sus oraciones el hecho de orar por una nación cada semana. Y en esta ocasión nos tocó orar por Guinea Ecuatorial. Esto significa algo, significa que te entregas a orar por un determinado país, por su gente, por su gobierno, por el evangelio allí en ese lugar. Esto requiere aprender y honrar a la gente que vive allí, amarla tal como son. ¿Para qué? Para que el evangelio toque sus corazones. Esto requiere de nosotros que oremos por las iglesias, por las congregaciones que hay en aquel lugar. Porque a veces pensamos que en el mundo occidental somos los que estamos y resto, no hay nada más. Pero hay iglesias en países, en poblados que tú ni siquiera te imaginas y adoran al Dios vivo y todopoderoso. Todo porque alguien respondió al llamado de ir a las naciones. Tú puedes tocar a mucha gente
hacerlo con oración. El ministerio de intercesión hace su trabajo, pero Dios nos ha llamado a ser ganadores de alma, aunque sea desde casa, trabajando con el Espíritu Santo. Esto requiere que aprender cómo orar por esa gente, qué necesidades tiene. Tú puedes tocar a la gente que no ha sido alcanzada por ningún hombre, ¿sabes cómo? Con las rodillas. Con las rodillas, dilo conmigo, con las rodillas. Con la oración. De hecho, escucha bien, tu lugar secreto de oración puede convertirse en el cuartel general de un movimiento del Espíritu Santo que caiga sobre toda una nación. Tu habitación, ese lugar secreto, puede convertirse en una base de misiones. Pienso en el ejemplo de Abraham. Él oró por aquella atea y malvada Sodoma. Y el Señor le respondió allí en Génesis 18:20 lo siguiente: si encuentro dentro de la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré la ciudad por amor a ellos. Y cuando Abraham comenzó a oír aquello, él comenzó a negociar con el Señor. Y finalmente, Génesis 18:32 nos dice lo siguiente: no destruiré la ciudad por amor a 10 justos. ¡Wow! Dios salvaría a una nación malvada, extrema, idólatra, asesina, por el bien de un alma que estuviera clamando. ¿Cuánto más ocurriría cuando una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, clama por las naciones? ¿Cuánto más ocurriría cuando tú en tu cámara secreta oras por Guinea, por Eritrea, por Djibouti, por no sé quién, por no sé cuánto, y comienzas a orar, a dar batalla espiritual allí en tu lugar secreto, y comienzas a derramar tus lágrimas, comienzas a mencionar a sus gobernantes, comienzas a mencionar las misiones que ya están allí, comienzas a trabajar en el Espíritu Santo para que aquello se transforme, el área espiritual, el ambiente espiritual se transforme y llegue la bendición de Dios a aquellas vidas, los saque de la idolatría, los saque del asesinato, los saque de todo aquello. ¿Cuánto más ocurriría cuando la iglesia llega a entender el alcance del amor de Dios para toda la humanidad? Para toda la humanidad. Él está dispuesto a salvar sociedades completas si encontrar al Señor a un grupo de personas justas, es decir, intercesores en medio de ellas. Gente que se interpusiera entre Dios y la nación, que quizás pudiera estar a punto de ser exterminada por otras. Pero cuando alguien se postra ante el Señor lo escucha. ¿Cuántos están conmigo? El Señor escucha a aquel que está clamando. Fue capaz de escuchar a Abraham, y Sodoma y Gomorra fue en cierta manera respetada por un tiempo. ¿Por qué es tan importante la oración en el cumplimiento de la Gran Comisión? Déjame decirte, hubieron 2 niños musulmanes en Macedonia. ¿Dónde es Macedonia? Es en el norte de Grecia, un país que linda con el Kosovo, con Serbia, la antigua Yugoslavia. Bueno, esos niños recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y ahora ya como jóvenes están planeando abrir una escuela bíblica allí. Y esto quiere decir que las buenas noticias del Evangelio a sus compatriotas es lo que más quieren ellos hacer en la vida. Que lo que han recibido de parte de Jesús lo pueda tener todo su pueblo. Un pueblo sometido al Islam, un pueblo sometido a religiones extrañas, un pueblo sometido a la idolatría, un pueblo que está aislado del amor de Dios según entienden ellos. Pero Dios está obrando a través de aquellos niños que fueron musulmanes y que ahora son hijos de Dios, y que va a abrirse una escuela bíblica para que el pueblo escuche la verdad del Evangelio. Gloria al Señor. Yo creo que no hay ningún misionero en el mundo por quien no hayan orado
¿Por qué no hayan intercedido personas que estaban en otros lugares? Mientras teníamos aquí a nuestros queridos misioneros, ahora están regresando ya pronto, cientos y cientos y cientos, miles de hermanos y hermanas de los Estados Unidos estaban orando por ellos, buscando los fondos para que pudieran estar aquí. Hermanos, yo hace poco lancé un reto a las asambleas de Dios. En mi corazón nació la idea de bendecir a nuestra querida isla del Hierro. ¿Cuántos saben que el Hierro es una isla nuestra? Algunos creo que saben que es parte del archipiélago canario. ¡El Hierro! Bien. Esa isla chiquitita, que es la más occidental de todas, no tiene el mensaje pentecostal. No tiene el mensaje del evangelio completo. Hay un grupito pequeñito, ínfimo de creyentes que se acostumbraron a su forma de trabajar, tranquilitos. Si hay que hacerlo, se hace. Reparten algún folleto. Pero nació en mi corazón el hecho de que las asambleas de Dios sembraré allí. Yo quiero dejarles a ustedes esa carga y que comiencen a pensar en la isla del Hierro. Que comiencen a ver esa isla preciosa, la isla de las quesadillas, la isla del tamaduste, la isla de las grandes sabinas, la isla de los herreños, llenas del amor de Jesús. Quiero que comiencen a soñar con eso. Y que en esa intercesión que ustedes van a hacer por el Hierro, llegue al corazón del Consejo Ejecutivo de las Asambleas de Dios para que podamos abrir, si no este año que viene, el siguiente, una congregación mandando obreros allí. Oren por eso, que sea parte de ustedes esta oración, hermanos. Entonces, sabiendo que no hay ningún misionero que no esté trabajando en base a lo que Dios ha hecho y en el calor de las oraciones de los demás, ese es el trabajo de todo creyente que no puede ir in situ a otras naciones. Todos aquellos que no puedan ir tendrán el poder, la capacidad de convertirse en un cuerpo que brinde soporte por medio de la intercesión. Tú puedes estar allí con el misionero que está en La Pampa, tú puedes estar allí con el misionero que está en Irlanda, tú puedes estar allí con el misionero que está en La Gomera, tú puedes estar allí con el misionero que está en Australia, tú puedes estar allí con el misionero que está en Düsseldorf, tú puedes estar allí con el misionero que está en Australia, en cualquier parte del mundo tú puedes estar allí porque estarás intercediendo por él, orando por la familia, bendiciéndoles, que sigan haciendo el trabajo con amor, que no les falte la respuesta económica a su vida, para que puedan hacerlo con amor, con gran amor, para que puedan trabajar en medio de aquella gente que aún no conoce al Señor. Tú puedes ser parte de esas misiones. Nosotros estamos para asumir la carga de orar por ellos y por los obreros y por las naciones que aún no conocen al Señor. Cuando Pablo escribe sobre sus viajes, él menciona no solamente a Timoteo, a Tito, como sus colaboradores, también hay mujeres. ¿Cuántos creen que las mujeres tienen una tarea enorme en el Evangelio? Aparte de que el Señor Jesús dignificó a la mujer, la colocó en un lugar de preeminencia, el Señor Jesús siempre ha colocado a las mujeres en un lugar importante de su corazón y en un lugar importante de las misiones. No solamente han sido intercesoras, sino que también aquí en nuestras Islas Canarias el Señor envió a mujeres, por ejemplo, a la isla de La Gomera, que aún viven y que han estado ministrando a esa isla año tras año, año tras año, año tras año, porque el Señor no solamente habla con hombres, sino que habla con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con hombres y con mujeres. Dile a tú que está a tu lado, la mujer tiene gran valor para el Señor. La mujer tiene gran valor para el Señor. Pero, ¿saben una cosa? Hoy me estoy espaciando un poquito porque como vamos a comer ahora, tenemos tiempo. Jesús, mirando el fin de los tiempos, señaló que había un problema muy grande. El Señor dijo a sus discípulos allí en Mateo 9:37 que la mies es mucha. El campo está preparado,
ya está a punto de ser cosechado. Y mientras leía estas palabras me pregunté, Señor, es cierto, vemos a la gente que se le habla cualquier palabra y ya no es como hace 15, 20 años que te reviraban la cara así, te llamaban de todo sin decírtelo, porque ahora escuchan. Ahora hay algo en su alma que tienen abierto y que permite que tu testimonio llegue a su vida. Hay algo, la mies está preparada. Tienes que levantar la cabeza y ver que los campos que el Señor quiere cosechar están preparados para ser recogidos. Di conmigo, la mies es mucha. Pero también hay un problema y es que los obreros son pocos. Hay pocos jornaleros que se levanten y vayan a buscar el producto. ¿Cuál es la solución? Vemos que Jesús nos da la respuesta en el versículo siguiente, allí en Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero decirte que no importa cuán cerradas parezcan algunas naciones. Si Dios pudo acabar con la cortina de hierro en la Europa del Este, con la cortina de bambú en toda el Asia, nada puede detenerlo cuando Él desea obrar. Nada va a evitar que la iglesia avance cuando estamos en el poder de Dios, cuando estamos en la gracia de Dios. El Espíritu Santo va a lograr todo lo que quiera en cualquier parte de la tierra y a través de quien Él quiera. Hasta el apóstol Pablo fue enviado como misionero. Fue enviado. No dio él el paso. Fue enviado por el poder de la oración. Y ya lo hemos visto mientras hemos dado semanas pasadas, meses pasados, el libro de los Hechos, donde profetas y maestros estaban orando sobre la cosecha. Miren lo que nos dice Hechos 13, el 2 al 6. Voy a leerlo un poquito más rápido. Mientras estos estaban ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Y habían atravesado toda la isla hasta Pafos. Un montón de lugares. Y todo nació de una simple reunión de oración. Esto fue el resultado directo de gente llena de amor, gente piadosa, obedeciendo a la palabra de Jesús, orando que el Señor enviara obreros a su mies. Y de hecho, este pasaje nos muestra cómo los misioneros son escogidos y son enviados. Ellos son llamados y comisionados, enviados a través de la oración del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si tú sientes el llamado de Dios, gloria al Señor, porque hace falta obreros y obreras. Pero que sea el Señor el que te ha llamado. Eso se va a notar porque tú no vas a estar como un saltaperico, como decimos aquí, que no paras la pata, que estás aquí, que estás allá, que estás aquí, que estás allá, porque tienes una inquietud tremenda. El Señor le va a confirmar ese llamado a otros hermanos, a otras hermanas, pastores, misioneros que estén por este lugar, y va a confirmar realmente tienes un llamado poderoso de parte de Dios. Tienes que ir aprendiendo, tienes que ir sometiéndote a lo que el Señor quiere para tu vida. Y cuando te des cuenta, estarás en tu campo misionero. Que a lo mejor es abrir tu casa para un grupo de hogar, donde ese lugar se convierta mañana en una nueva congregación,
donde ese lugar mañana sea un lugar importante que antes vivía en medio de la pobreza, en medio de la idolatría, en medio de multitud de demonios, de drogas, de prostitución, y que ahora es un lugar de luz porque tú recibiste el llamado de Dios, obedeciste, abriste tu casa y ese lugar se llenó de la presencia de Dios y los barrios comenzaron a brillar para Jesús. O quizás el Señor te está llamando a un país extranjero también. Aquí tenemos misioneros que pueden dar testimonio de eso. Es una quemazón, algo que quema aquí dentro que no te deja tranquilo. Y eso no lo puedes esconder porque tarde o temprano va a explotar algo. Lo mismo ocurre en la actualidad. Estamos para hacer el trabajo de orar por la mies. Esa mies tan grande que hay, como aquellos hermanos de Antioquía lo hicieron en el principio. Y mientras oramos, el Espíritu Santo recorre el mundo poniendo urgencia en los corazones de todos aquellos que desean ser usados por el Señor. Porque el Señor sigue llamando, dilo conmigo, sigue llamando. No cesa en llamar, sigue buscando hombres y mujeres entregados para realizar su trabajo. Él está tocando a gente de todas partes, de todas naciones, apartándolos para su servicio. Él está también, hermanos, haciendo su llamado en Canarias, en su iglesia aquí en Tenerife, en la iglesia cristiana de Canarias. Está haciendo llamados hoy, aquí y ahora. No permitas que tu corazón, no permitas que las circunstancias que te rodean sean capaces de apagar el fuego de Dios en tu vida. Manténlo encendido con oración, manténlo encendido ante la palabra. Busca el susurro del Espíritu Santo en tu vida y permite que Él te siga formando como ese obrero, esa obrera útil en sus manos. Y muchos dirán, ¿aquel no era Fran? ¿Aquel no era Alejandro? ¿Aquel no era no sé quién? Mira ahora cómo está. Cambiado, transformado. Su vida no es la misma, dejó la droga, dejó el alcohol, dejó las malas formas, dejó todo y ahora está sirviendo a Dios y encima está pastoreando, ministrando una congregación de no sé cuántas personas y toda esa gente eran drogadictos y mira ahora alabando a Dios, aquellas eran prostitutas, mira ahora alabando a Dios, aquellos eran gente de Malver, de barrios bajeros y mira ahora alabando a Dios. ¿Por qué? Porque alguien obedeció al llamado de Dios para servir a otros. Para servir a otros. Recuerden, hermanos, como por ejemplo el caso de aquel centurión en Mateo 8:13. Aquel hombre que estaba buscando la sanidad de su siervo. Estaba agonizando, necesitaba que lo ayudaran. Y vemos que en el verso 13 Jesús le respondió, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo creo que lo mismo ocurre con todo el que está intercediendo por la mies. Mientras estamos pidiendo que envíe obreros, el Espíritu Santo está tocando ahora a alguien en algún lugar. Podría estar ocurriendo en otro lugar del mundo, en China, en Rusia, en África, también en la Isla del Hierro, en cualquier lugar. No importa dónde ocurra, nuestras oraciones están sirviendo para que obreros sean enviados a la mies. Para que sean enviados a aquel lugar. Y tú puedes preguntarte, ¿Dios llama a creyentes a lugares específicos? Sí. Sí, piensa en Pedro. Estoy acabando, de verdad, se lo prometo. Piensa en el ejemplo de Pedro, allí tiempo después de Pentecostés. El apóstol estaba allí en Jope, visitando a un curtidor que se llamaba Simón. Y mientras él estaba allí, se puso a disposición del Señor a través de ¿qué? De la oración. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y las Escrituras nos dicen en Hechos 9, verso 43, que aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿Qué estaba haciendo Pedro en Jope? Pedro estaba esperando en el Señor, ofreciéndose para llevar a cabo cualquier trabajo. Recuerden que Pedro en una ocasión había sido utilizado para levantar a una mujer de entre los muertos.
Y ahora cuando lo volvemos a ver, se encuentra en la azotea. En la azotea de la casa de Simón. En oración, no viendo a las vecinas, no viendo al vecino. Él estaba buscando al Señor para saber cuál era la siguiente asignación de trabajo para su vida. ¿Recuerda lo que predicamos hace unas semanas? Mientras Pedro estaba orando, el Señor mandó a un grupo de hombres ahí a la puerta y Hechos 10:22 nos dice que Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dicho de otra manera, Cornelio nos ha enviado para pedirte que vengas a su casa porque él desea que le enseñes la palabra de Dios. Y tú sabes el resto de la historia. Pedro fue a Cornelio, le compartió el evangelio de Jesús y así comenzó Pedro a alcanzar al mundo gentil. Algo que él no quería hacer, algo que poco a poco fue entendiendo que venía de parte de Dios, algo que ahora comenzaba a amar, algo que entendió por completo y comenzó a realizar, predicar a todas las naciones. Una pregunta, ¿estás resistiendo un llamado de parte de Dios? ¿Estás resistiendo ese llamado? Nunca es tarde para ir a las naciones. Si tú estás dispuesto a ser enviado y si estás orando diligentemente por ello. Hay algo que va a ocurrir y es que Dios, si te llamó, va a abrir las puertas. Tú puedes abrir las ventanas de los cielos para la provisión también de los misioneros, si no vas a ir tú, que la abra para otros. Allí en tu misma casa, orando, tocando el alma del cielo, para que no le falte comida al misionero, a la misionera que fue enviado y enviada. Él te colocará exactamente donde Él quiera y te va a unir a gente que ni tú pensabas que necesita a Jesús en sus vidas. Y cuando estás a la escucha, a través de la oración, vas a ir recibiendo asignación de trabajo, tras asignación de trabajo, tras asignación de trabajo. Porque en el mundo espiritual, en el mundo de la fe, en el mundo de lo sobrenatural, no hay paro obrero. Siempre hay trabajo. Siempre hay lugar para ti y para mí, para llenar las naciones del conocimiento del Señor. Cuando hacemos eso, hermanos, cuando el Señor nos llena de esa manera, nos hace entender la importancia, la necesidad y la urgencia de responder a ese llamado y estemos inmersos en medio de ella, no vas a parar nunca jamás de darle gloria y alabanzas a Dios y testimonios a toda la humanidad. Ponte en pie, por favor.